Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer de la mano de la meteorología. Vimos ya en un video anterior todo lo que tiene relación, digamos así, con la OASI, con la temperatura, presión. Un video bastante extenso, igual explicando ciertos factores y fenómenos, englobando todo lo que vimos de la temperatura en el video anterior. Y bueno, lo que ya vimos directamente en un principio, ¿no? Haciendo casi como englobando todo pues lo que vimos desde los primeros videos hasta acá. Sin embargo, como siempre, les voy a recomendar que vean esta sección directamente desde el principio, más que nada en cada tema, y en este caso que es la meteorología, ya que es un tema, digamos, complejo, entre comillas, más que nada si es que ustedes no lo empiezan a ver desde un principio, pues con todo lo que implica no ver procedimientos, a lo mejor terminología o, bueno, alguna cosa, alguna explicación por el estilo. Así que, como siempre, pues los invito a revisar los primeros videos hasta, bueno, este video, digamos así, y continuar con los siguientes que ustedes gustan, para que tengan un mejor entendimiento en general de lo que vamos a hablar aquí, ¿sí? Bien. Una aclaración, una corrección que tengan que hacer, bueno, con respecto a lo de la temperatura, que ahora lo verán ya cuando se suba este video, se habrá subido el otro obviamente, pues era lo de la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. La conversión, bueno, se debe sumar o restar 273, ¿ok? Bien, igual, como siempre les he dicho, y perdón que se alargue esta introducción, pero es necesario. Bueno, siempre voy a recomendar la instrucción de un piloto de vuelo certificado, un instructor de vuelo certificado o una escuela de vuelo certificado, ¿ok? Bien, con eso en mente vamos a continuar con el tema del video del día de hoy, ¿ok? Bien, en un video anterior analizamos y vimos todo lo que tiene relación con las isobaras. Sabemos qué es una isobara, sabemos qué es la presión, la temperatura, gradientes de, ¿sí? En este caso de una isobara a otra según la ubicación y todo lo que vimos en el video anterior, ¿ok? En este caso no me voy a enrollar en todo eso, voy a pasar directamente con un tema conocido como formas isogónicas, ¿sí? O formas isobáricas, depende de dónde me estén viendo, pues es como se lo conoce, digamos, en la gran mayoría del mundo, ¿sí? Bien. En este caso, familia, tenemos distintas formas que pueden llegar a producirse en la atmósfera, ¿sí? En este caso, familia, tenemos dos formas que vamos a encontrar siempre o que podemos encontrar en la gran mayoría de lugares, que son conocidos como los centros de baja presión y centros de alta presión. No confundirnos con lo que vimos en el video anterior, las zonas de baja presión y zonas de alta presión. Es muy distinto, ¿sí? Y por favor los invito a ver precisamente como les decía para que sepan la diferencia entre ambos. Algo que quiero dejar como precedente y rescatando del video anterior es que siempre las masas de aire van a ir de una zona de alta presión a una zona de baja presión o de un centro de alta presión a un centro de baja presión, ¿ok? Por lo tanto existe esta relación entre los dos. Por lo tanto, en este caso ya vamos a ver a lo largo, bueno, del desarrollo de este video, pero hay situaciones en las cuales una depende de la otra, pero la otra es independiente de la anterior. Ya vamos a ver esto con respecto a los centros de alta y los centros de baja, ¿ok? En el video anterior vimos, como les decía, lo que eran las isobaras. En este caso, familia, teníamos las isobaras verticales que, digamos, eran, entre comillas, equidistantes unas de otras, sí, dependiendo del lugar y la zona donde nos encontremos. Pero, por ejemplo, esta puede ser 1013 hectopascales, 1012 hectopascales y 1011, por poner un ejemplo, ¿ok? Bien, esto igual en condiciones ISA, los invito a ver todo esto por favor en el canal. Pero teníamos esta representación vertical, ¿sí? A medida que íbamos ganando o perdiendo altitud. Pero también habíamos visto la representación desde un plano superior.
En este caso, familia, las representaciones desde un plano superior vimos que unen líneas de igual presión según el lugar en el cual nos encontremos, o digamos, según el cual la presión pues sea similar, digamos de esta forma, a, bueno, distintas ubicaciones, pero que la presión sea similar. Por lo que la isobara, más o menos, y no quiere decir que tenga esta forma, pero me entienden ya el concepto, va a unir puntos de igual presión según las distintas ubicaciones. Entonces puede, por ejemplo, esta ser una isobara 1013. Y por ejemplo, puede ser esta otra isobara, una isobara 1011, por poner un ejemplo. 1011, por acá una 1012 y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso vemos que según la ubicación en la cual nos encontremos, podemos encontrar igual diferentes presiones o una sola línea que une de distintas ubicaciones, pero que tengan la misma presión, ¿ok? Bien, en este caso, familia, si vemos, este tipo de isobaras son por lo general curvas, no tienen una tendencia, ¿sí?, a adoptar, digamos, una forma uniforme, como lo son, bueno, las isobaras verticales, ¿sí? En estos casos, familia, en algunas zonas específicas o en determinadas condiciones, por ejemplo, supongamos aquí, las presiones pueden llegar a ser bastante similares dentro de una zona. Por lo tanto, una isobara puede cerrarse sobre sí misma, por poner un ejemplo. Y si la presión es menor, se va a formar un ciclo de baja presión, ¿sí? un centro de baja presión. Y si este caso, por ejemplo, fuera una alta presión, va a ser pues lo contrario, obviamente, ¿sí? Un centro de alta presión. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? En este caso voy a borrar esto y lo voy a dejar de esta forma, ¿ok? Bien, voy a dejarlo de esta forma. Aquí voy a representar una línea isobárica, ¿sí?, en la cual, como dijimos, se ha cerrado por completo, suponiendo, ¿no? En este caso, yo tengo aquí mi presión 1013, tengo mi presión 1011 en esta isobara. Esta de aquí voy a poner el ejemplo de que va a tener una presión de 1012, ¿ok? Bien, en este caso, familia, este centro de baja presión, digamos así, voy a ponerlo de esta forma, del inglés low con la letra L y del inglés high de alta, ¿sí? Igual podemos encontrar en español denominaciones de baja y alta, es decir, con la letra B y con la letra A, ¿ok? Pero, o sea, bueno, esto explicando un poco más la terminología de estos centros, ¿ok? Pero la idea es que, familia, como habíamos visto en un video anterior, las masas de aire, ¿sí?, o las corrientes de viento se van a desplazar de forma paralela, ¿sí?, a las isobaras. Y habíamos visto precisamente que cuando existe aquí, como en este caso de aquí, o este caso puntual de aquí, una constricción, digamos así, o un estrechamiento, existe una tendencia de acelerarse el flujo de aire en este caso, ¿ok? Entonces, bueno, igual todo esto los invito a ver en el video anterior. Pero, ¿qué va a pasar en este caso? Dependiendo, familia, de la zona en la cual nos encontremos, es decir, del hemisferio norte o sur, el aire, ¿sí?, por sentido común y por todo lo que acabamos de ver, va a tener una tendencia a desplazarse alrededor de este centro de baja o de alta presión. Entonces, si es que se encuentra en un centro de baja, va a tener un sentido de giro, dependiendo del hemisferio. Y si se encuentra en un centro de alta, el sentido de giro va a ser completamente opuesto al anterior, ¿ya? Esto va a ser así siempre. ¿Y de qué va a depender? Va a depender, como les digo, familia, del hemisferio en el cual nos encontremos, ¿ok? ¿Por qué, familia?
si es que, y precisamente por esto, perdón que lo recalque nuevamente, los invito a ver los primeros videos. Si es que ustedes recuerdan, yo tenía aquí mi gráfica del planeta Tierra. ¿Ok? Tengo aquí mi planeta Tierra. Esta es mi zona de penumbra, de aquí para acá, ¿ok? Por aquí está mi eje ecuatorial. ¿Y yo qué es lo que decía, familia? En la ley de circulación atmosférica general, teníamos por ley que debido al efecto Coriolis, es decir, al efecto de la rotación de la Tierra, el movimiento de las masas de aire iba a ser de forma irregular, es decir, no se iban a desplazar en el mismo sentido, sino que en cambio tienen una tendencia a desviarse, ¿sí? ¿Por qué? Debido al efecto de la rotación del propio planeta. Ahora, explicando esto un poco más a profundidad, familia, aquí hay algo interesante, ¿sí? Si yo voy a hacer una representación explicando un poco más de forma, entre comillas, avanzada este ejemplo para que ustedes me entiendan a lo que me voy a referir, bueno, con este tema de los centros de baja y de alta presión. Si yo, familia, grafico, en este caso, voy a poner un ejemplo de una gráfica, pero lo pueden ver igualmente canales de ciencia, de otras maneras, con otros ejemplos, ¿ok? Si yo grafico este círculo, me he demorado una X cantidad de tiempo, a que si yo dibujo un círculo más grande. Y si sigo aumentando el tamaño, el radio, el diámetro, como gusten decirlo, del mismo círculo, me voy a demorar una mayor cantidad de tiempo, ¿sí? O menor cantidad, dependiendo de qué tan grande yo lo haga, ¿ok? Esto aplica directamente en el caso del planeta Tierra. Si yo me demoro un menor tiempo, significa que me voy a demorar, sí, menor tiempo, bueno, como les digo, pero detrás de esto, ¿qué efecto va a producir? Que existe una mayor rapidez de graficación en este ejemplo, pero en la Tierra, este ejemplo de aquí puede aplicar, si es que yo lo veo desde esta perspectiva, puede ser, bueno, esto igualmente lo vamos a ver más adelante en el canal, ¿sí? Cuando veamos más lo que son círculos máximos y círculos mínimos, pero en este caso voy a tener toda esta zona en la cual va a ser mucho más rápido, ¿sí? el sentido de giro del planeta que estando acá, estando en estas zonas más con mayor diámetro, digamos así, estas zonas que tengan la mayor medida de radio, diámetro, de ancho del propio planeta, ¿sí? Entonces acá, precisamente por este efecto, ¿sí? En la velocidad del desplazamiento, en la velocidad del propio desplazamiento de la superficie del planeta, va a existir una diferencia de velocidades incluso en el desplazamiento del aire. Esto va a provocar precisamente el sentido de desvío de las masas de aire dependiendo del hemisferio. Si ustedes ven aquí en el hemisferio norte, las masas de aire tienen una tendencia de desviarse hacia el este, ¿sí? Y igualmente en este caso hacia el oeste, en este sentido, ¿ok? Cuando hablamos de centros de baja presión o alta presión. Por lo tanto, si esto lo aplicamos directamente a los sentidos de giros de los centros de alta presión y centros de baja presión, puedo decir que un mismo centro, en este caso como pusimos en el ejemplo anterior, un centro de baja, voy a graficarlo así, un centro de baja presión en el hemisferio norte y un centro de baja presión en el hemisferio sur, ambos, aunque sean prácticamente con las mismas propiedades centros de baja presión, van a tener sentidos de giros completamente opuestos. Es decir, en el hemisferio sur, el sentido de giro, digamos así, de rotación, pues, de este centro va a ser en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la corriente de aire va a circular de esta forma
alrededor de las isobaras que se encuentran rodeando el centro de baja presión, ¿sí? Igualmente, si es que existe a lo mejor alguna isobara, pues, que esté de esta forma, haciendo un estrechamiento en el paso del flujo de aire, recordemos que al haber, digamos, un mayor estrechamiento significa que hay una mayor gradiente, va a provocar el mismo efecto que si es que esta isobara, sí, o este centro de baja presión no existiera. Es decir, va a haber una aceleración del flujo de aire en ese estrechamiento, ¿ok? Las propiedades son las mismas, solo que en este caso se agrega un sentido de giro. Bueno, esto en el hemisferio sur, ¿sí? Lo voy a delimitar de esta forma para evitar confusiones, ¿ok? Bien, lo voy a poner así. Ok. Bien, ahora, esto es en el caso del hemisferio sur. Pero, ¿qué es lo que pasa en el hemisferio norte? Como dijimos, pues, tiene un sentido de desplazamiento distinto. En este caso del hemisferio norte, si lo viéramos, digamos, desde el polo norte hacia el centro del planeta, vamos a ver que tiene una tendencia de desviarse, en este caso, hacia la derecha del planeta. Y si lo veo desde el polo sur, ¿sí? Desde el polo sur, veo en cambio que tiene una tendencia a desviarse hacia la izquierda. Es decir, que en este caso se va a desviar hacia el este y en este caso hacia el oeste del hemisferio en el cual yo me encuentro, ¿sí? Vuelvo y repito, si es que esto no ha quedado completamente comprendido o quieren entender un poco más a profundidad, los invito a visitar canales de ciencia. Para aquellas personas, bueno, que ya han entendido los ejemplos y que quieran un poco más de explicación, por favor, háganmelo saber en la cajita de los comentarios. De todo corazón, espero que todo esto les esté sirviendo. Bien, continuamos. Entonces, al yo tener sentidos de giro completamente opuestos de un hemisferio al otro, el mismo centro, en este caso de baja presión, en el hemisferio sur, que va a tener un sentido de giro horario, en el hemisferio norte va a ser completamente distinto, por lo tanto va a tener un sentido de giro antihorario, ¿ok? Por lo tanto, va a ser de esta forma cómo va a desplazarse las corrientes de aire alrededor de este centro de baja presión. ¿Ok? Bien. Esto quiero dejarlo completamente en claro porque ahora estamos hablando de los centros de baja presión, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los centros de alta presión. Al igual que los centros de baja presión, estos se llegan a formar debido al cierre de una isobara. Recordemos por qué se une una isobara con distintos puntos, digamos, o una isobara une distintos puntos de igual presión. En este caso significa que en una zona, en una determinada zona momentánea, ¿ok? Momentánea, puede ser oceánica, puede ser una masa continental, se ha formado por ese momento, digamos, por el que se encuentra en una determinada zona del planeta, a una determinada cantidad de tiempo, digamos así. No quiero entrar mucho en esto por obvias razones, es un tema bastante complejo, ¿sí? De explicarlo. Trato de explicarlo de la mejor manera posible, digamos así, de la mejor manera en la que ustedes me puedan entender de una forma simple, sin entrar tanto en temas, bueno, un poco más complicados, ¿no? Que esa no es la idea. Entonces, bueno, en este caso, al hablar de una zona de baja presión o de alta presión, es una zona en la cual esa presión perdura en el tiempo, ¿ok? En este caso, los centros de baja o de alta son momentos, ¿sí?, limitados de tiempo en los cuales va a existir una determinada presión en un punto del planeta, ¿ok? Eso quiero dejarlo en claro para, igual, evitar confusiones entre las zonas y los centros de alta o de baja presión. Entonces, bueno,
como les decía, al igual que en los centros de baja de presión, en los centros de alta presión va a pasar lo mismo. Va a haber un lugar, digamos así, en vez de decir zona. Un lugar en el cual, por un determinado periodo de tiempo, pues va a existir una presión, una mayor presión, ¿sí? Pero en una determinada zona. Por lo tanto, al igual que en una zona de baja presión, esta isobara se va a cerrar. Entonces puede llegar a formarse de igual manera un núcleo, ¿sí? Un núcleo en el cual va a haber una mayor presión, ¿sí? Voy a dibujar dos en este caso, familia, para que podamos ver directamente este mismo efecto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Ok? Bien. En este caso, familia, independientemente del hemisferio en el que yo me encuentre, los centros de alta presión y de baja presión, si pongamos el ejemplo del hemisferio sur y del hemisferio norte, ¿ok? Sí, porque en estos casos mencionamos que el sentido de giro de los núcleos, sí, o de los centros de baja presión son opuestos en los hemisferios, ¿sí? Pero dentro del mismo hemisferio, el sentido de giro del núcleo de baja presión va a ser opuesto al del centro de alta presión, ¿ok? Entonces, en este caso, yo puedo tener en el hemisferio sur un centro de baja presión y un centro de alta presión, pero el uno va a girar en el sentido opuesto del otro. Decíamos que un núcleo o un centro de baja presión en el hemisferio sur gira en sentido horario. En este caso, un centro de alta presión va a girar en sentido antihorario en el hemisferio sur, ¿ok? Va a tener más o menos esta tendencia, ¿ok? Ahora, si decíamos que en el hemisferio sur el sentido de giro de los centros de baja presión es opuesto, igualmente va a ser para el caso de los centros de alta presión. Por lo tanto, igual, si yo decía que en mi hemisferio sur el sentido de giro, del centro de alta presión es antihorario, en el hemisferio norte va a ser un sentido horario, ¿ok? De todo corazón, espero que estén entendiendo esto porque estoy tratando de explicarlo de la mejor manera posible, de una forma simple, ¿sí? Sin hacer tantos rodeos para que ustedes puedan entender de una mejor manera esto en general. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo analizo más o menos cómo son los sentidos de giro en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, me quedaría algo más o menos parecido a esto. ¿Ok? En este caso, tendría algo así, ¿ok? En el planeta. Ahora, ¿qué va a pasar en estas zonas tropicales? Tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Yo voy a ver que aquí, en cambio, igual, debido a mi efecto Coriolis, voy a tener una desviación. Pero aquí el sentido de giro se va a ver invertido nuevamente. Perdón. Esto es de esta forma. Bien, entonces voy a tener este sentido de giro. Sin embargo, en las zonas tropicales se va a invertir nuevamente este sentido de giro, ¿sí? Precisamente debido a lo que les mencionaba de la velocidad distinta en la rotación del propio planeta, o sea, más que nada enfocados en la superficie, ¿ok? Porque como les decía, si yo me encuentro en el polo norte, por poner un ejemplo, mi sentido de rotación, digamos, o la rotación que yo voy a dar en el planeta o el tiempo que me voy a demorar en rotar, digamos así, junto a la superficie de la Tierra va a ser menor, ¿ok? Mientras que en este caso,
encontrándome, por poner un ejemplo, en la línea ecuatorial, me voy a demorar una mayor cantidad de tiempo, ¿ok? Pero recordemos que la Tierra es un único conjunto sólido, ¿ok? No existe una separación entre las propias capas de la superficie. Por lo tanto, en este caso, familia, en las capas más externas, digamos así, o digamos más anchas, es que no quiero entrar mucho en el tema de lo que son círculos máximos o círculos mínimos antes de que toquemos ese tema para evitar confusiones, ¿ok? Pero quedémonos con esto, ¿ok? Bien, en este caso, digamos en la línea ecuatorial, me tocaría rodear un mayor diámetro de la circunferencia del planeta. Por lo tanto, aquí yo me voy a estar movilizando con una mayor velocidad que encontrándome en los polos o en los extremos más altos del planeta, ¿ok? Es eso lo que hace precisamente el efecto Coriolis, ¿ok? El desplazamiento, la diferencia del desplazamiento provoca, ¿sí?, que exista la desviación precisamente de las masas de aire. Y esto no solamente afecta a las masas de aire, sino también a las masas de agua, pero ese no es nuestro tema de estudio, ¿ok? Bien, de todo corazón espero que haya quedado comprendido este caso, bueno, de los centros de baja, centros de alta presión, ¿sí? ¿Y qué son cada uno? ¿Ok? Es algo bastante simple, bastante sencillo de entender. De todo corazón espero que lo hayan comprendido, ¿ok? Ahora vamos a ver casos excepcionales en los cuales estos los podemos llegar a encontrar en la naturaleza. Bien, nosotros decíamos que tenemos centros de baja presión y de alta presión, pero también habíamos dicho que una masa de aire siempre tiene esa tendencia a desplazarse de un centro de alta presión a un centro de baja presión o una zona de alta presión a una zona de baja, ¿ok? Entonces, en la naturaleza podemos encontrarlos de la siguiente forma. Un centro de baja presión puede estar formado de forma aislada, ¿sí?, en la superficie del planeta o digamos en la masa oceánica o en la masa continental. Pero podemos llegar a encontrar solamente, ¿sí?, este centro de baja presión, con ningún otro centro a los alrededores, ¿sí? Pero en el caso de formarse un centro de alta presión, siempre nosotros vamos a ver un centro de baja al lado, ¿sí? ¿Por qué? Por esta tendencia natural que les acabo de comentar. Entonces, suponiendo que en este caso este es el hemisferio sur, yo voy a ver que el sentido del desplazamiento, ¿sí?, del aire, voy a dibujar cómo lo vamos a encontrar en la vida real, ¿sí? El núcleo, el centro de mayor presión o de mucha menor presión, ¿sí?, dependiendo de cuál sea el caso, siempre va a encontrarse en el centro, ¿ok? Como su nombre lo indica, pues. Pero a medida que nosotros nos vayamos alejando, va a haber una disminución o un aumento de la presión según corresponda. Y debido a que se empieza a disipar precisamente esta presión, comienza a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, uniforme, empiezan las corrientes de aire a separarse de estos núcleos. Voy a poner este caso de aquí. Esta es una isobara, esta es otra isobara completamente distinta. Aquí tengo otro núcleo, voy a ponerlo así, ¿ok? Y aquí voy a poner otro núcleo más. Bien, para nuestro ejemplo, verlo, digamos así, de una forma un poco más realista, ¿ok? Bien. En este caso, familia, nosotros vamos a observar, voy a ponerlo con otro color distinto. Bien, vamos a observar que en el centro de baja presión en el hemisferio sur, el sentido de giro será el siguiente. Bien,
Ahora, si este es el sentido de giro de un centro de baja presión, recordemos que todo lo que se encuentra aquí adentro, más al centro, digamos así, no es un espacio vacío, sino que también está compuesto por aire, obviamente que se encuentra en movimiento circular. Pero aquí viene precisamente lo que representan estos centros para nosotros, nuestras operaciones, ¿sí? Estos centros son bastante cruciales, muy importantes, incluso diría vitales en el desarrollo de algunas operaciones y fenómenos atmosféricos. Ya vamos a ver, porque todavía no he mencionado los nombres comunes que se le dan a estos centros, ¿ok? Ahí vamos. En este caso, familia, mientras más al centro se encuentra la masa de aire, con una mayor velocidad, esta va a estar girando alrededor del centro. Por lo tanto, en el mismo centro puede llegar a desarrollarse velocidades verdaderamente peligrosas para las operaciones de un vuelo, digamos así, rutinario. Por lo tanto, tanto en estos centros de baja presión como en estos centros de alta, jamás de los jamases se deberán ingresar, ya que estas mismas corrientes, si nosotros, y bueno, aquí lo voy a estar dejando, vamos al caso de aplicaciones como Windy, vamos a ver que incluso pueden llegar a desarrollar velocidades de decenas de nudos o incluso en cientos de nudos, por ejemplo 120 nudos o bueno, velocidades por el estilo, pero son velocidades bastante altas, ¿ok? Y en este caso, al tener este movimiento, van a provocar, igual esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero van a provocar que la aeronave, debido a ciertos factores, más que nada a un componente como centrífugo, digamos así, centrípeto, pues se ve afectada su estructura y prácticamente pues caiga hacia el terreno, ¿sí? Entonces, este es el motivo por el cual es bastante peligroso, ¿ok? Bien, ahora representemos este centro de alta presión. Dijimos que en el hemisferio sur este va a tener un sentido antihorario. Y este, más o menos, va a ser el sentido de giro de este centro de alta presión. ¿Ok? Aquí va a tener una aceleración y aquí una reducción de la velocidad. Igualmente aquí, aceleración, disminución de la velocidad, aceleración y disminución de la velocidad, ¿ok? Esto me sirve para representar dos cosas distintas. Primero, lo que acabábamos de mencionar, ¿sí? Que existe, ¿sí?, una correlación opuesta entre el sentido de giro del centro de baja presión y el de alta presión, ¿ok? Aquí va a pasar algo, como les mencionaba, curioso. Cuando existe la formación de un centro de baja presión, no necesariamente tiene que estar cerca a un centro de alta presión, pero sí cuando existe la creación, digamos así, entre comillas, de un centro de alta, siempre va a estar acompañado de un centro de baja. ¿Por qué? Porque en este caso tendrá una tendencia las masas de aire de dirigirse de un centro de alta presión a un centro de baja presión, ¿ok? Entonces, en este caso, familia, existe más o menos la formación de un 8, entre comillas, entre el sentido de giro de una y el sentido de giro de otra, ¿ok? Porque en este caso también se llegan a separar las corrientes de aire del centro de baja presión e ingresan también al centro de alta, ¿sí? Entonces existe esta relación. En el caso de los núcleos, ¿sí?, en el centro, el aire va a estar girando siempre en el sentido de giro, valga la redundancia, pues de cada centro. Pero a medida que nos vayamos separando, vamos a encontrar una
diferencia de aproximadamente unos 25 grados, 35 grados, en los cuales pues el aire ya se va a ir separando del núcleo y se va a ir hacia las isobaras más externas, hasta precisamente llegar a un punto en el que esta corriente de aire abandona el núcleo, ya sea de baja o de alta presión, e ingresa en el sentido de giro del centro opuesto. ¿Ok? Entonces esto puede llegar a darse de esta forma, ¿sí? Bien, ahora, precisamente quiero aprovechar esto para dejar en claro, ¿sí?, algunos de los peligros, como ya mencioné, en el centro de baja, que puede representar volar en estas condiciones. A ver, primero que nada, el mismo hecho de que se trata de movimientos centrípetos y centrífugos, digamos así, pues exige al piloto demandar de una fuerza extraordinaria para mantener en control la aeronave, ya que aquí entra en juego algo que es conocido como el factor de carga, ¿sí?, que básicamente es lo que determina qué tan resistente, entre comillas, puede ser una aeronave precisamente ante estas fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Y claro, existen aeronaves más resistentes unas que otras, pero en estos casos ninguna aeronave es capaz de resistir estas fuerzas tan demandantes que son entrar en un centro de alta y un centro de baja presión, por precisamente las velocidades que les acabo de comentar. Entonces, en el caso, además de experimentar estas fuerzas centrípetas y centrífugas y el factor de carga de la aeronave y los daños estructurales, existe el peligro de que si una aeronave ingrese en uno de estos, por ejemplo, en el centro de baja presión, la aeronave va a tener una tendencia, ¿sí?, a ir hacia arriba, ¿sí? Va primero a descender hasta llegar al núcleo, y en el núcleo toda esta fuerza, digamos así, de giro va a salir disparada hacia arriba, ¿sí?, como una especie de rebote. En cambio, en el centro de alta presión, el mismo sentido de giro va a hacer que tenga una tendencia, todas estas masas de aire, a primeramente alejarse del centro a medida que baja hacia la superficie del planeta, ¿sí? Y mientras va ocurriendo esto, va entrando precisamente en el sentido de giro del núcleo de baja presión, ¿ok? Entonces, en este caso, familia, podemos ver más o menos, si lo representamos de forma vertical, un comportamiento como el siguiente. Bien, aquí tenemos más o menos una representación vertical de cómo se vería este flujo entre lo que es un centro de alta presión. Lo voy a dejar aquí con la letra H y la letra L, recordemos cada uno de su propio inglés, ¿sí? Y vamos a ver precisamente que esta va a ser la superficie, ya sea superficie oceánica o superficie continental. Pero aquí vamos a ver primeramente en este caso lo que sería el centro de alta presión y en este caso el centro de baja presión, ¿ok? En el caso del centro de alta presión, recordemos que la masa de aire siempre va a tener esa tendencia de desplazarse desde las altas hacia las bajas. Entonces aquí va a descender. Al entrar en el sentido de giro y alejarse precisamente del núcleo, que aquí más o menos estaría el núcleo, al alejarse del núcleo va a entrar en el sentido de giro ahora del centro de baja presión. Entonces en este caso, igual, suponiendo que se encuentra más o menos aquí el límite entre una y otra, la aeronave va a continuar bajando mientras se encuentra con este movimiento centrífugo, ¿ok? Entonces, al llegar a las zonas más bajas,
el aire, tanto como la aeronave, van a tener una tendencia violenta a irse hacia arriba, ¿ok? Igual, en el caso incluso de que no pasara esto, entre comillas, con la aeronave, existe el peligro precisamente de que nosotros nos encontremos bajando hacia posibles, a lo mejor, elevaciones montañosas, o incluso, en caso de no haber elevaciones montañosas, contra el propio terreno o edificaciones que puedan encontrarse en la zona en la cual pues se están llevando a cabo estos fenómenos. Entonces, estos son los peligros principales y potenciales, los riesgos que existen al precisamente realizar nuestras operaciones en estas condiciones. Por eso, la recomendación para todas las personas, ya sea de vuelos comerciales, privados, independientemente de las operaciones que se vayan a hacer, ya sea una aeronave, monomotor, multimotor, de un monoplano, biplano, o incluso aeronaves estáticas como lo sería un helicóptero, digamos así. Entonces, para todas estas operaciones y todas estas aeronaves, siempre estas formas isobáricas van a representar un peligro, ¿sí? Para todas las operaciones, la integridad de la aeronave, incluso la integridad de todos sus ocupantes. Y bueno, familia, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. De todo corazón, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido más que nada y que les sirva. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han quedado hasta el final de este video. En serio, créanme que se los agradezco. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Este es Avexim y nos vemos en el próximo video.